La Sociedad Científica de la Carrera de Comercio Internacional, junto a la Carrera de Comunicación Estratégica y Digital, presentan Comercio Global 360, el podcast donde la adaptabilidad y la resiliencia marcan el rumbo del comercio global. Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Comercio Global 360, un espacio en el que analizamos el comercio internacional desde un punto crítico, objetivo y actual. El día de hoy tendremos un episodio muy especial en el que hablaremos de reglas, de procedimientos y de la entrada y salida de mercancías dentro de nuestro país, obviamente de forma legal. ¿Y quién mejor que el invitado de hoy para hablarnos sobre ese tema? El ingeniero Jorge Navarro, ex gerente regional de la aduana. Ingeniero, muy buenas, ¿cómo se encuentra? Bueno, buenos días a todos, contento de estar aquí. Es muy grato tenerlo aquí, ingeniero. Algo que fuimos mencionando antes de la entrevista fue que nosotros nunca pudimos tomar una clase con usted, ¿verdad? Así que me gustaría, para poder amenizar lo que sería esta charla, que nos explique cómo se define usted como docente. Uy. Bueno, yo creo que hay facetas, ¿no? Depende también del grupo humano que uno tiene delante. Hay grupos excepcionales y hay grupos que son, digamos, más tranquilos, incluso hasta más mediocres, diría yo, en algunos casos. Entonces, la idea es avanzar en términos no solamente de conocimiento teórico. A mí lo que me interesa es unir la teoría con la práctica y la experiencia. Pero muchas veces me he encontrado que la teoría se queda porque no estamos acostumbrados a leer, no estamos acostumbrados a tener pensamiento crítico y pensamos que de repente todo lo que se dice en TikTok o algo es la verdad absoluta. Y eso creo que tiene que cambiar. Entonces, en la dinámica es fuerte, ¿no? Entonces, creo que soy un buen profesor, he tenido varios reconocimientos aquí en otras universidades, así que pienso que lo estoy haciendo bien. Sí, estamos conscientes de que usted tiene una gran trayectoria por los años que ha pasado en Univalle y por, muchos comentarios que resultan sobre usted dentro de la facultad. Pero me gustaría que les diera un consejo a sus futuros estudiantes. ¿Qué les recomendaría para tener, digamos, un desarrollo más sencillo o más eficiente dentro de su clase? Bueno, yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo durante todo este tiempo. Entonces tenemos, yo creo, dos cosas que deben ser fundamentales. Uno, que piensen que tienen que hacer y tienen que trabajar en lo que les gusta. Lo peor es entrar a un trabajo o al mundo laboral en algo que no te gusta, no le vas a poner alma. Yo lo que les pido es que hagan y cumplan sus sueños. Eso es lo que yo recomendaría. Independientemente de la teoría, independientemente de lo que estamos trabajando y lo que son las materias, cumplan sus sueños. Es que si no, van a ser siempre frustrados por la vida, por las cosas. Entonces, cumplan sus sueños. Obviamente, apliquen lo que han aprendido, pero hay que capacitarse. Más allá de que saque su título de ingeniería comercial o de cualquier otra licenciatura, por favor, capacítense. Hoy en el mundo, hoy día necesitan tener habilidades. La gente hoy día contrata por habilidades, no por títulos. Exactamente. Mencionábamos, ingeniero, que estaba en la aduana. Si usted pudiese describir su trabajo durante la aduana en una frase, una palabra, ¿cuál sería? Bueno, a mí me tocó entrar a la aduana en el momento más crítico, cuando se generó y se promulgó la ley de aduanas en 1999. Y esa ley de aduanas cambiaba toda la figura de la aduana que conocíamos, que venía desde 1928. Entonces había que reconstruir todo. Y la reconstrucción se hizo de una forma, yo diría, excepcional, porque el momento fue excepcional y el apoyo, no solamente de las instituciones, sino también de todas las organizaciones internacionales, fue, digamos, bestial. Teníamos asesoramiento de todas las instituciones internacionales, desde la Organización Mundial de Aduanas hasta el Convenio de Kioto. Y por lo tanto, era la aplicación de la nueva ley. Y esa aplicación requería no solamente un cambio de mentalidad, había que aplicar nuevos procedimientos, nuevos regímenes aduaneros y obviamente hacer un control estricto sobre la capacitación del personal. Entonces, durante el tiempo que estuvimos, se contrató gente solamente si era capacitada y fueron contratadas en base a un concurso de méritos, llamémoslo así, y exámenes que tenían que pasar.
que la tomaban los organismos internacionales, no la tomaba Bolivia. Entonces todos fueron elegidos en base a sus conocimientos, sus habilidades y sobre todo su comportamiento ético. A mí me parece importante resaltar, ¿no? Que el comportamiento ético iba de la mano de sus habilidades. Bueno, ahora, ¿qué le parece si entramos en el grueso de lo que serían las preguntas? En este caso, sé que hemos venido a hablar de aduana, hemos venido a hablar de leyes, hemos venido a hablar de procedimientos, y eso es algo que interactúa, no voy a decir frecuentemente, sino siempre en la aduana. Es algo que va de la mano, el conocer sobre cómo se deberían hacer las cosas y saber la diferencia de cómo se hacen en realidad. Si eso no quiere decir que esté mal hecho, sino que son formas más eficientes que han encontrado muchas personas para realizar los hechos. Así que, estimado ingeniero, ¿usted cuáles considera que son los errores aplicados en documentación o aplicados en conocimiento normativo que se dan por algunos actores dentro de lo que sería el proceso aduanero? Yo creo que el mayor error que tenemos es que los mismos importadores no conocen la ley, no conocen los reglamentos y por lo tanto se cae en figuras un poco controversiales. Pero por el otro lado, el pecado herida de la aduana es que no tiene gente preparada para aplicar los convenios a los cuales se ha adherido Bolivia. Y esto es la parte que más complica porque, por ejemplo, en el acuerdo de valoración, señores, si no tienes gente capacitada, vamos a caer siempre en un tema de dudas sobre el valor y obviamente sobre eso vamos a tener problemas en los despachos aduaneros. No porque haya habido un error del importador, sino porque no hay la decisión de aplicar conocimiento a las personas que están en la aduana, porque están rotando permanentemente. Antes eran funcionarios, servidores públicos que tenían que hacer una carrera administrativa. Hoy día ya no existe eso. En la época que yo estoy hablando que entré, pues la capacitación que nosotros teníamos no era menos de 1.500 horas año de capacitación por persona fuera de horas de oficina. Entonces se capacitaba a la gente, pero no solamente por instructores bolivianos, venían de afuera, venían de Argentina, venían de Chile, venían de la propia OMA desde Bruselas, para capacitar a la gente. Entonces la aplicación de la normativa estaba dentro del marco que se esperaba que tenía que ser. Hoy día no es así, desgraciadamente no es así. Aparte de los errores que puedan cometer los importadores porque no conocen la norma, pero no solamente los importadores, los transportistas. Tenemos un problema serio con la elaboración de los manifiestos internacionales de carga que generan posteriormente problemas al momento del despacho aduanero. Entonces, es una cadena de situaciones que hace que el comercio exterior se haya bloqueado o se haya ralentizado de alguna forma porque no hay esa función de facilitación, porque no se permite, porque no son capaces de tomar decisiones, tienen miedo de tomar decisiones porque no conocen. Exactamente. ¿Consideraría tal vez probablemente que actualmente no somos eficientes? ¿O qué podríamos hacer para mejorar? Yo creo que no somos eficientes porque la aplicación... A ver, nosotros nos hemos adherido al convenio de Kioto. El convenio de Kioto dice que es un convenio para la armonización y facilitación del comercio. Entonces, este convenio de Kioto lo que ha hecho es generar una serie de normas que tienen que estar en la ley y que están en la ley, porque cuando se redactó la ley en 1999, prácticamente se hizo un copy-paste de todo lo que decía Kioto. Y en su momento éramos la aduana con mayor acercamiento a Kioto por eso. Pero se ha ido reformando la ley a lo largo de todo este tiempo y le han quitado mucho de la esencia que había que tener. Entonces, hoy día tenemos despachos en buena fe, ¿no es cierto? Pero que de repente, de aquí a 3, 4, 5 años, no van a pasar una auditoría. Y por lo tanto, hay muchas empresas que no pueden calificar como OEAs, que es lo que está pidiendo la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas porque no ha habido el profesionalismo en los despachos en su momento. Exacto, el respaldo, tal vez el respaldo documental o el actual buen llenado de lo que serían los documentos, ¿no? Una forma más realista de cómo debería haberse hecho el despacho y tal vez la transparencia que esto implica. Bueno, en cuanto a transparencia, yo diría que la aduana sí es transparente porque eso ha sido lo primero que se ha hecho.
Ustedes tienen en la aduana, en el portal de la aduana, todas las normas, todas las leyes, todos los procedimientos prácticamente al día. Por lo tanto, el que quiere saber, entra y los ve. Nuestro mayor problema ahorita, y espero que esto se vaya corrigiendo, es en la declaración andina de valor. En los DAPs. En las DAPs. O sea, desgraciadamente ahí están firmando cualquiera. La DAP tiene que ser firmada solo por el apoderado de la empresa. ¿Sí? En este caso. Y en este caso, no. La DAP es un documento bastante complicado de llenarlo y por lo tanto muchos de los empresarios hacen llenar esto con su despachante de aduana o con alguien más que no conoce la realidad de la empresa ni las relaciones que tiene la empresa con el resto de sus proveedores o tanto de servicios como de productos. Entonces, firma cualquiera. Y ahora se hizo un cambio que es que la DAP se llena de una forma más automatizada. No sé si lo vieron en el portal del Suma. Sí, no. Es que no es que esté automatizada, es que tú entras y tienes la DAP y vas a usar macros y con eso te facilita. Es que es responsabilidad del importador. Es la más, bueno, junto con la DAP es el documento que más interesa al importador porque es su responsabilidad. Sí. Y tiene que ver mucho con la valoración de las mercancías. Por lo tanto, si no se llena bien eso, vas a tener problemas con la aduana. Pero más que eso, vamos a quedar mal como país porque la DAP tiene que ir a la comunidad andina. Y es la base sobre la cual se basan los valores y los niveles de valores que se intercambian en la comunidad andina. Entonces, los podemos estar mediando, ¿no? Exactamente. ¿Usted qué considera que sería lo primero que se debería cambiar para mejorar este sistema? ¿De la DAP? No, en general. Bueno, no, yo creo que en general tiene que haber una nueva reingeniería de la banca. Totalmente. Y cambiar gente. Y elegir personas que sean profesionalmente aptas para cumplir ese trabajo a largo plazo. Esa es otra de las digamos, diferencias que tenemos con las aduanas de los países vecinos. La gente en los países vecinos, los que están en aduana, en Europa, en Estados Unidos, y como les digo, los países latinoamericanos, con excepción de Ecuador, hacen carrera administrativa en la administración tributaria. Por lo tanto, nacen ahí y se jubilan ahí. Aquí no hay eso. Entonces, si tú tienes gente que está, digamos, trabajándose para que tenga un futuro, para que tenga un comportamiento a lo largo del tiempo, pues necesitas capacitación, necesitas gente con habilidades, necesitas gente preparada. Y eso hay que volver a hacer. Bueno, algo que usted mencionó un poco antes dentro de esta entrevista es que antes estas capacitaciones eran fuera de horarios laborales. No sé, pero para mí eso demuestra, ¿no?, como que un interés igual por parte de las propias personas que están tomando esta capacitación. Ahora todas las capacitaciones son en horario de oficina, así que es su forma de obligarlos a participar en la oficina. Claro, pero eso perjudica el normal desempeñamiento de las operaciones aduaneras. Pero no solamente se pedía capacitación en aduanas. En la época que le estoy hablando se hacía lo que se llamaba el POAI, el programa operativo anual individual, donde tú te ponías metas que tenías que cumplir a lo largo de ese año. Algunos decían, bueno, voy a despachar, qué sé yo, las pólizas de importación en una hora. Otros decían, voy a aprender un idioma. O sea, todos se ponían metas que tenían que ver con el desarrollo de su propia profesionalidad y de cosas que ayudaban a la aduana. Hoy día no hay eso. Sí, no hay ganas. Tal vez no posiblemente ganas, pero existe en cierto punto en las personas tal vez no un deseo de crecer, ¿no? Antes pienso que existía más ese deseo de autorrealizarse, de crecer, de aprender, y probablemente actualmente ese deseo no está existiendo como tal, porque antes, si bien las horas se las hacía fuera de horario, ahora las obligan a hacer dentro del horario en el que trabajan, ¿no? Entonces, ¿cree que influye algo en la personalidad actualmente y de la generación de las personas? Yo creo que la primera motivación que no existe hoy día es el futuro, el horizonte en el tiempo. Antes, la gente que entraba decía, tengo un horizonte aquí para trabajar 10, 20, 30 años dentro de la institución. Por lo tanto, me voy a capacitar y tengo el interés de trabajar y capacitarme. Hoy día no tienes, porque sabes que a los 5 meses te van a cambiar. Entonces, ¿qué interés puede haber en capacitarse si no tienes el horizonte en el tiempo
de lo que puede ser un funcionario público, en realidad lo que debería ser un servidor público de acuerdo a la ley. Exacto. Ahora bien, me gustaría hablar con usted de las barreras de comercio. Tenemos dos tipos de barreras, ¿verdad? Las que son arancelarias y las pararancelarias. ¿Usted cuál considera de ese grupo que es la que más afecta? Yo creo las pararancelarias. Los no arancelarias creo que son barreras invisibles muchas veces y que no son transparentes. Y que creo que eso es lo que más está frenando nuestro comercio. Más allá del arancel, el arancel lo conoces, sabes cuánto es y eso no va a cambiar. Sí. Por lo tanto, tú haces tus costos, tus estrategias en base a eso. Pero las barreras no arancelarias sí están costando mucho, sobre todo los países en vías de desarrollo subdesarrollados como el nuestro, porque es cumplimiento normativo, es cumplimiento de requisitos de etiquetado, de embalaje, de medio ambiente, y eso es muy costoso. Se estima que más o menos las barreras no arancelarias pueden influir hasta en un 80-90% por encima del arancel. Por lo tanto, si el arancel fuera 3 en otro país, estamos hablando de que terminas pagando 5. Y eso es casi imposible para nuestras, sobre todo pymes, ¿no? Que son las que más dificultad van a tener, tanto técnica como financieramente, para cumplir la normativa de afuera. Entonces, esas barreras se vuelven realmente barreras. Barreras invisibles como un papel film, ¿no? Que evita que pasen. Sí, es que son barreras técnicas, no son barreras básicamente. Bueno, en algunos casos como Chile son barreras además semipolíticas, diría yo, porque están destinadas a evitar que entren muchos productos, no solamente de Bolivia, sino de otros países, y por lo tanto hay una serie de barreras técnicas, laboratorios, un montón de certificaciones que no se piden en otras partes del mundo. Pero al margen de eso, independientemente, no podemos cumplir ni siquiera nosotros los requisitos que necesitamos para entrar a la Unión Europea. Y tenemos la posibilidad, porque está abierta la Unión Europea a través del programa SGP Plus, pero no cumplimos requisitos y por lo tanto no cumplimos ni siquiera el 10% de los productos que son posibles de exportar. Mencionaba el SGP. Sabemos que Bolivia puede llegar a tener algunos acuerdos con otros países, ¿no? ¿Usted cree que Bolivia realmente aproveche estos acuerdos que tiene con otros países? No. Bueno, hay varias razones. Una, el tema de que estamos inmersos en esa trampa técnica, llamémoslo así, por un lado. Por otro lado, tenemos la Constitución Política del Estado, que nos prohíbe prácticamente firmar tratados de libre comercio, que es lo que están haciendo todos los países del mundo. Vayamos a Chile, vayamos a Perú, vayamos a Argentina. Tienen 20, 30, 40 TLCs firmados y nosotros no podemos firmar uno. Y es más, hemos tenido que cambiar el único TLC, entre comillas, que teníamos, que era el AC31 con México, lo hemos tenido que cambiar y renegociar después de la aprobación de la nueva Constitución en el 2009, y ahora se ha vuelto a AC66, ¿no es cierto? Que es un acuerdo de segunda generación, no de tercera generación. Entonces, tenemos una barrera ahí, digamos, de nuestra propia normativa. Y por otro lado, no estamos abiertos a hacer nuevas negociaciones. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos la cosa clara. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro fuerte? Ustedes saben que sí funciona lo de Adam Smith. O sea, la División Internacional del Trabajo funciona aún hoy día, después de tantos años. Y por lo tanto, un país tiene que especializarse en hacer algo para ser pues competitivo. Pero el país tiene que ser competitivo, no solo la empresa. Si yo tengo un país donde hay bloqueos, hay trancas, hay todo, ¿cierto? Entonces definitivamente no soy competitivo. Ingeniero, ¿es eso algo que afecta determinantemente lo que sería la salida de nuestros productos? No somos competitivos, no cumplimos con estándares y eso es lo que nos dificulta mucho la entrada a países extranjeros. Hay un caso en especial que me gusta mucho, que es el tema de la castaña. Nosotros somos el país que más castaña vende en el mundo, ¿verdad? Sin embargo, los competidores más directos que tenemos han hecho una inversión viendo la forma de superar, digamos, la calidad o la producción que nosotros podemos hacer. Brasil ha determinado muchas hectáreas para la producción de castaña para poder así ganarnos en lo que sería la cantidad posible exportable. Después han mejorado sus formatos de etiquetado, han mejorado sus presentaciones, han diversificado sus productos
y han salido de un modelo en el cual compraban en marca blanca, vendían en marca blanca, cosa que nosotros perdemos mucho el valor agregado en estos productos y esto también es una pérdida, un desangramiento de competitividad que tienen nuestros importadores. Así que con eso, ingeniero, para ir cerrando lo que sería el episodio de hoy, ¿qué consejo le puede dar a los futuros exportadores de productos bolivianos? Bueno, básicamente, si partimos de la castaña, Bolivia tiene una gran ventaja en la castaña, que no creo que la pierda, porque estamos hablando de 100.000 prácticamente kilómetros cuadrados de explotación de bosque amazónico. Y no te olvides que la castaña tiene su valor y adquiere valor porque es un producto silvestre, de recolección. Lo que pueda estar haciendo Brasil plantando árboles de castaña, pues ya no es un producto silvestre y por lo tanto sí va a tener menos posibilidades que nosotros desde el punto de vista de la entrega de valor. Lo que tenemos que hacer es diversificar. ¿En qué sentido? Aprovechar nuestra castaña, no mandar el grano, la castaña para que otros la industrialicen, sino nosotros industrializar la castaña, ya que somos los primeros y tenemos allá la puerta. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que irnos al Beni. No podemos tener fábricas en Cochabamba cuando la recolección es en el Beni o en Panta. Entonces eso significa un desplazamiento tecnológico hacia esos departamentos, lo cual me parece interesante porque genera puestos de trabajo, puedes presentar centros de desarrollo industrial, pero eso requiere inversión y requiere voluntades. La castaña definitivamente es el mejor producto que tenemos de exportación junto con la soya. No hay otro. Sí, y en general, ¿no? Un consejo para aquellas personas que están pensando a exportar. Pues que se metan, porque la exportación es que la exportación es una pasión. Lo que sí hay que pensar es que si te vas a meter en exportación tiene que ser para siempre. No puedes hacer la prueba de decir, hoy exportaré y veré cómo me va y según eso tomo mis decisiones. No, la decisión de exportar es una decisión desde la alta gerencia hasta la última persona de la empresa para trabajar en función de la exportación de por vida. Es que, ¿cómo puedes tener clientes que hoy día digas, si estoy produciendo, te envío, y el próximo año eso no, hemos cerrado, no? O sea, no tiene sentido de seriedad. La exportación es una pasión y tiene que ser tomada porque es la única oportunidad que tenemos como Bolivia hoy día de empezar a progresar y generar divisas que tanto gestan. O exportamos o morimos, así de simple. Eso, ingeniero, muchas gracias. Ha sido muy ameno tener charla con usted hoy día. Esperamos tenerlo de vuelta si nos siguen contratando. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Creo que todos nos hemos llevado valores importantes, consejos y sobre todo aprendizaje. Nos vemos en el próximo. Gracias. Ok, hasta luego. Exporting. La Sociedad Científica de la Carrera de Comercio Internacional, junto a la Carrera de Comunicación Estratégica y Digital, presentan Comercio Global 360, el podcast donde la adaptabilidad y la resiliencia marcan el rumbo del comercio global.